Hola, soy el profesor Arauco y la intención de este video es mostrarte el origen de los sistemas de numeración. Para eso me voy a hacer valer de un documento que he encontrado en internet, que es de la revista Cultura Científica. Los links estarán en la descripción para que puedas observar el documento original. Empecemos. Bueno, este es el documento del que hablo. Se llama El origen de la escritura de los números y se puede descargar de culturacientífica.com. Aquí vamos a dar un ejemplo de la carta que le manda la sacerdotisa Lun Ena al rey Lagash. Espero haber dicho bien eso. Que da cuenta de que la escritura es algo que se dio en esa época y que de la cual se tiene registro. Antes no se tiene registro de escritura, por lo menos a este nivel. Habla el documento de que para esto se necesitó un proceso de varios años, eh, de hecho milenios. También dice que los números ejercieron de una especie de matrón de la escritura. El hombre necesitó registrar de alguna forma y que la contabilidad en esto tuvo mucho que ver. La primera etapa, entonces, dice este documento, fue tomar conciencia de que podía conocerse si dos conjuntos tenían la misma cantidad de objetos a través de un concepto matemático que se llama correspondencia. La correspondencia significa de que si hay un grupo de elementos A, B, C de un conjunto y que hay otro conjunto que tiene los elementos D, E y F, se puede decir, por lógica, bueno, la lógica que nosotros tenemos actualmente, de que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos si existe una correspondencia entre los conjuntos. Dicho de otra forma, imaginen que ustedes tienen animales en un corral y, y ustedes deciden que los animales pueden salir del corral, pero ustedes no saben contar. Entonces, utilizan el siguiente truco para poder decidir si la cantidad de animales que sale va a ser la misma que la cantidad de animales que entra. Y el truco es el siguiente. Hacen una marca en el suelo y por cada animal que sale, ustedes colocan una piedra. Así, cuando los animales vuelvan, tú tendrás que sacar por cada animal que entra una piedra. Entonces se formará una correspondencia entre el número de piedras que está en el círculo que formaste en la Tierra y la cantidad de animales que está fuera del corral. Además, habla el documento de que se produce un avance significativo hacia el concepto de número, porque el ser humano introdujo una familia de objetos de referencia, los dedos de las manos, los nudos en cuerdas o muescas en el suelo, en un palo, en un hueso, cualquier cosa podía servir. Este proceso de abstracción duró varios miles de años, según el autor del documento. Y aquí vemos el hueso de Ichango, que es un ejemplo de escritura en esa época primitiva, que es muy anterior. El documento cuenta que también los números se fueron representando a través de muescas o marcas, pero esto supone una dificultad al momento de tener que hacer una contabilidad muy grande, porque es difícil contar, por ejemplo, 12 a través de muescas. En algún momento uno puede perder la cuenta, sobre todo si está hablando y tiene que volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Inténtenlo, no es tan fácil hablar y contar a la vez. Probablemente, en esa época, crearon trucos, como por ejemplo, para marcar 5, yo podría marcar 4 verticales y una diagonal. Así, es mucho más fácil para mí identificar 12. Esto podría suponer un avance significativo en la comprensión de los números como nos conocemos nosotros. Esto es formar jerarquía de números. Y bueno, también hay otros ejemplos de escritura, como por ejemplo la Inca, donde no se escribía en arcilla, sino que se escribía sobre hilos de tela. Otra forma de escribir, y donde el autor del documento quiere mostrar que la escritura es un proceso cultural. Bueno, siguiendo, cuenta el documento que hacia el final de la prehistoria de la humanidad, el ser humano empezó a asentarse abandonando su vida nómada. Y fruto de esto, por lógica, se originó el comercio. Claro, pues la gente necesitó negociar para tener aquellas cosas que no podía adquirir porque no tenía movilidad. Una de las zonas de la Tierra en la que se produjo entonces esta transformación cultural fue en Mesopotamia, Elam y alrededores, porque fue un lugar de intenso comercio en la época, para los estándares de esa época. Los primeros números que se utilizaron fueron los cálculos. Vamos a hablar primero de lo que es la palabra cálculo. Cálculo significa piedra. Cuando a la gente le dicen que tiene cálculos renales, le está diciendo que en sus riñones tiene piedras. Entonces, lo primero que usaron fueron piedras, porque eran accesibles para producir contabilidad. Por ejemplo, una piedra de arcilla con forma de cono pequeño podría formar o simbolizaba el 1. Una bola o una esfera simbolizaba el 10. El 60 era un cono grande, el 600 un cono grande perforado, el 3600 una esfera, el 36000 es una esfera perforada y no se sabe si había un registro para el 216000. Así también contarles que este sistema era un sistema aditivo. Eso significaba que la acumulación de grupos formaba más números. Por ejemplo, si uno quisiera, podría decir que esto, que está encerrado en el círculo, es el número actualmente 10, 20, 30, 40, 51. Y así uno podría ir sumando para formar nuevos números. Esto fue una revolución cultural. Sin embargo, también tenía sus limitaciones y por eso se abandonó. Contar también que en Elam, que era una ciudad cercana, los cálculos que se hacían con arcilla eran un poco distintos, pero no diferían mucho. Y cuenta también el documento que hacia el año 3500 en Sumeria y también en la zona de Elam, se empieza a sentir una necesidad de guardar constancia de la información numérica, porque ya los registros contables estaban siendo mucho más avanzados que antes. Y esto era utilizar guijarros o potes cerrados de arcilla, huecas donde se le podía echar los cálculos dentro. Y la gracia que tenía esto era que se podían utilizar como recibos. Bueno, dice el documento y continúa aquí, ahí está. Imaginen la siguiente situación donde yo me comprometo a una venta con otra persona y yo digo, yo te voy a vender, no sé, 200 de lo que yo tengo y tú me vendes 150 de lo que tú tienes. Entonces yo te paso este guijarro que tiene el sello de mi familia y tú me pasas tu guijarro con el sello de tu familia en lo que es un compromiso de venta. También esto mismo lo hacían representantes del gobierno de la época para poder hacer de ministro de fe de una transacción. Aquí observamos en rayo X
este guijarro de arcilla, que nos muestra cómo adentro está lleno de cálculos, que es para lo que fue creado. Y así pasó el tiempo, y ellos por uso se dieron cuenta de que era mejor marcar por fuera, primero, con los mismos cálculos, los guijarros, para poder representar o para poder dejar constancia por fuera del guijarro mismo la cantidad de cálculos que habían dentro. Así no tendrían que romper el guijarro para poder saber qué cantidad había. Y de eso no pasó mucho para decir, en realidad, si estoy haciendo marca afuera, ¿para qué voy a colocar los cálculos dentro? Y entonces se pasó a esto, donde ya esos guijarros no eran necesarios, sino que se hacían tablillas de arcilla y se iban haciendo las muescas respectivas con los cálculos respectivos. Y de hecho, utilizaron después un elemento que le llamaban buril para poder hacer estas marcas. Y esto fue derivando con el tiempo en una escritura que se conoce hoy por escritura cuneiforme. Y cuneiforme es la expresión de una escritura a base de marcas. Bueno, y aquí ven que las transacciones se fueron un poco complejizando y los registros fueron haciendo más grandes, y por lo mismo estos registros contables ya no eran útiles en la medida de que solamente registraban números. También era necesario decir a qué se referían con los números, con lo cual se fue decantando en la escritura que hoy día conocemos. Es decir, y por eso se dice que los números o los cálculos actuaron de matrones de la escritura. Y eso es todo lo que les quería mostrar en el video de hoy. Espero que les haya gustado porque lo hice con bastante porque es muy clarificador de lo que fue la primera época de los seres humanos en cuanto al conocimiento de los números, y permite que reflexionemos cuánto hemos avanzado como humanidad. ¿Son tan fáciles los números como creemos? Y eso es todo lo que le quería contar por hoy. Quería describir cómo entonces los números se fueron originando en un sistema escrito, cómo el comercio fue un poco ayudando a que esta escritura se fuera dando, y cómo los números fueron desarrollándose hasta convertirse en un sistema numérico escrito. Bueno, y eso es todo. Nos vemos.